Ya, estamos grabando, chiquillos. Lo que vamos a hablar hoy día, entonces, como les comentaba, son los gobiernos liberales y los cambios territoriales durante el siglo XIX. Lo que nos considera chiquillos nos lo soltamos principalmente por un tema de que los vamos a abordar acá. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué significa ser un liberal en el siglo XIX, ¿ya? Un liberal, chiquillos, se entiende como una persona, una agrupación, un partido político que se caracteriza por defender las libertades individuales de las personas. ¿Y qué entra en este concepto de libertad individual? La libertad de expresión, es decir, poder expresar públicamente lo que yo siento, lo que yo pienso, si estoy a favor o en contra de una determinada postura, planteamiento, idea, movimiento, qué sé yo. Siempre, chiquillos, pensando en un concepto en un ambiente de respeto. ¿Ya? ¿Qué más? La libertad de publicación. Publicación no es solamente escribir un libro, también puede ser escribir en un diario, escribir en un blog, hoy en día, por ejemplo, escribir cartas. Uno le mandaba la carta a alguna autoridad política, uno hacía su uso de estas libertades, chiquillos. De hecho, hasta el día de hoy en los periódicos, en los diarios, existen secciones como las columnas de opinión, las cartas al director, que muchas veces son espacios destinados a hablar de temáticas diversas, ¿ya? Y de hecho, donde el autor, o el escritor en este caso, lo que hace es uso de este derecho, de esta libertad de poder publicar algo para expresarse, o sea, son derechos que van de la mano. Y también de la mano a los anteriores va la idea de la libertad de manifestación. Una manifestación, chiquillos, probablemente más de alguno de ustedes las ha visto, ¿ya? En la vía pública, habrá visto alguna marcha. ¿Se acuerdan? En la época del estallido social hubieron marchas por Quillota, por ejemplo, que pasaban por la avenida Condel, marchas del movimiento NUMA AFP, de los trabajadores de la Central Unitaria de Trabajadores, de lo que es la CUT, marcha de los profesores, la manifestación de los pingüinos en el 2006, de los universitarios del 2011, o sea, el derecho a manifestarse, chiquillos, en el fondo es el derecho de salir a la calle y expresar tu contento o descontento frente a un tema en particular, ¿ya? De eso se trata la libertad de manifestación, ¿ya? Y esos principios fundamentales, chiquillos, son aquellos que defienden son aquellos principios aquellos que defienden los liberales. Recuerden que el concepto de liberal va de la mano de la idea de la libertad. ¿Ya? Así que recuerden siempre, liberal, libertad. ¿Okay? Además de eso, además de esta idea de defender libertades individuales, también defiende o plantea la idea de que la Iglesia y el Estado se tienen que separar. ¿Qué significa eso? Las decisiones políticas que toma un país no deben estar influenciadas por una creencia. En el caso de Chile, la creencia predominante era la cristiano-católica o iglesia católica. Católica, apostólica, romana también le llaman, dependiendo de qué tan católico seas. ¿Ya? Y lo que plantean los liberales es que es necesario separarlos. ¿Por qué? Porque son esferas del mundo completamente diferentes. El Estado tiene que ver con las decisiones políticas que afectan a todos los ciudadanos que viven en un territorio, todos, sin importar color político o creencia religiosa. Eso es tu punto importante. O sea, en el territorio viven católicos, evangélicos, judíos, musulmanes, protestantes, budistas, hinduistas, religión que exista, mormones, testigos de Jehová, ¿ya? Y eso hasta el día de hoy sigue siendo así en este país. Por lo tanto, no pueden existir decisiones que estén influenciadas por un principio religioso. ¿Ya? De hecho, en la actualidad Chile tiene este concepto, Chile se declara como un estado laico. ¿Qué significa eso? Que no tiene una religión oficial y reconoce que ninguna decisión política que se tome en el Estado tiene que estar influenciada por la religión. Es por eso, chiquillos, que se discute tanto el trasfondo de leyes que tienen un fuerte contenido valórico en la actualidad. Por ejemplo, matrimonio igualitario,
interrupción del embarazo, que siguen, son temas súper vigentes en el fondo de la discusión política. ¿Ya? ¿En qué se sostienen aquellos que defienden en el fondo que existe un matrimonio igualitario y que existe una interrupción del embarazo bajo esta idea? Porque ¿quiénes son los que se oponen a esas acciones? Por lo general los grupos más conservadores, ¿ya? Grupos que están más ligados a una creencia religiosa. Quienes no le pueden imponer a una persona que siga con un determinado... no pueden imponer en el fondo su fe al momento de tomar una decisión. Porque la decisión es personal. Por ejemplo, en la interrupción del embarazo, que exista la ley de interrupción del embarazo no significa que todas las mujeres vayan a interrumpir su embarazo, sino que existe la opción de que sea legal, seguro, porque la interrupción del embarazo en Chile existe, ilegal, para aquellos que no tienen plata. Los que tienen dinero van a una clínica privada y lo hacen pasar por una apendicitis. Y eso se sabe. ¿Ya? Lo mismo ocurre con el matrimonio igualitario. O sea, esos temas, chiquillos, que se discuten en el 2021, tienen que ver con que esa separación iglesia-estado que plantean los liberales no se logró en un sentido pleno, no se logró en su totalidad. Porque todavía parte de nuestras decisiones siguen estando marcadas por la religión. ¿Ya? De hecho, cuando un presidente dice que Dios los bendiga, en el fondo tiene una componente religiosa. ¿Y qué pasa si yo soy ateo, por ejemplo? Y no creo en Dios, estoy inventando. ¿Ya? No creo en Dios, o creo en un Dios diferente al de él, ¿tengo que aceptar esa bendición? Hay temas de discurso, chiquillos, de fondo que todavía se mantienen, y por eso es tan interesante estudiar este fenómeno, porque la idea de separar, de ir rompiendo este vínculo entre la religión y la política, viene desde acá. ¿Ya? Y un tercer elemento tiene que ver con ¿qué sería hoy día lo liberal, chiquillos? ¿Ya? Hoy en día, ¿qué sería lo liberal? Porque si bien el Partido Liberal en la actualidad no existe, sí existe un símil en cuanto a los rupturistas, lo que quería cambiar en la época. Y ese símil vendría por lo que nosotros conocemos como la izquierda política en la actualidad, ¿ya? Los partidos de izquierda, donde está el Frente Amplio, donde está hoy día la Lista del Pueblo, que son, en el fondo, colectivos políticos que tienen en el frente la idea de las libertades individuales, chiquillos, y también de ir rompiendo las estructuras políticas. Porque lo que hacen los liberales en el siglo XIX es romper estructura política. Existía un Chile que era conservador y ahora vez un Chile que es liberal. Y son como agua y aceite, están separados por un océano. Y eso hoy día lo representan estos partidos que yo le nombro ahí abajito. ¿Alguna duda, consulta, inquietud que tengan, chiquillos? Pregunta, acotación, comentario. ¿No? Ya. ¿Queda claro? Espero que quede claro. Bien. Ahí están, en una breve línea de tiempo, quiénes fueron los presidentes liberales en Chile. Si se dan cuenta, el primero gobernó 10 años, que es José Joaquín Pérez. De hecho, de ahí viene que la calle, una de las calles más importantes en Calera se llama JJ Pérez, José Joaquín Pérez. ¿Ya? Luego tenemos Federico Errázuriz Sañartu, que es Federico Errázuriz padre. Después su hijo va a ser presidente, pero a comienzos del siglo XX. ¿Ya? Luego tenemos bueno, que le da origen también a las calles de apellido de Errázuriz. Por ejemplo, la famosa avenida Errázuriz en Valparaíso. Aníbal Pinto, fue el presidente. ¿Sí? Yo también escribí en el chat. ¿Lo eligieron democráticamente? Ellos, ¿Cómo lo eligieron? ellos sí, ellos fueron vía votación. Todos ellos fueron electos vía votación. O sea, no te puedo decir democráticamente 100% sin trucherías, sin cohechos, sin comprar votos. No, pero sí en el papel se hacen llamar elecciones democráticas. Bueno, democráticas con los conceptos de democracia de la época, que eran solamente hombres, mayores de edad, que supieran leer y escribir. ¿Ya?
Aníbal Pinto, que fue el presidente que le tocó enfrentar la guerra del Pacífico, o comenzar la guerra del Pacífico, mejor dicho, ya, que le da el nombre a la calle donde está el colegio, Calle Pinto. Luego tenemos Domingo Santamaría, ya, que él terminó la guerra del Pacífico, y por último está José Manuel Balmaceda, que también le da nombre a las calles de apellido, el nombre, las calles que se llaman Balmaceda. ¿Ya? Y Balmaceda terminará su gobierno de manera bien traumática con una guerra civil, ya, que va a costar cientos de vidas humanas y que va a darle fin a los liberales y va a dar el comienzo de la república parlamentaria. ¿Ya? Esos son los presidentes. Fíjense en un dato bien interesante. Fíjense que José Joaquín Pérez es el único que gobierna 10 años porque él fue el último presidente que tuvo la opción de ir a una reelección automática. El resto de los presidentes no tenían la opción de ir a reelección automática. ¿Por qué? Porque es en el gobierno de José Joaquín Pérez donde se van a hacer una serie de reformas a la Constitución de 1833, donde, por ejemplo, va a destacar la idea de que se va a impedir lo que es la reelección. ¿Ya? Bien. Hablando de reformas de Constitución de 1833, lo que vamos a hablar un poquito es qué reformas se le hicieron a esta Constitución. ¿Ya? La Constitución de 1833, chiquillos, como dice en el cuadrito de texto, dice, se caracterizó por ser autoritaria y por entregarle al presidente muchas autoridades. ¿Ya? Muchas, cuando me refiero a muchas, son muchas. De hecho, era un presidente que tenía amplias atribuciones que más bien parecía a un dictador con presidente en cuanto al poder que tenía. Así que cuando llegaron los liberales al poder, dijeron, ok, esto hay que cambiarlo. Así que, ¿qué fue lo que fueron realizando? Una serie de reformas a la Constitución, que esto se realizó sobre todo en la década de 1860, 1870, ¿ya? Donde partieron aumentando las libertades individuales de las personas. Lo que hablábamos en la primera diapositiva, esa capacidad de libertad de expresión, de publicación, de manifestación. De hecho, yo siempre doy este ejemplo. ¿Cuántos de ustedes conocen la plaza que está en Viña del Mar, la Plaza Vergara? ¿La conocen? ¿Conocen la Plaza Vergara, la que está al frente del Teatro de Viña del Mar? Y que se hace a un costado al Hotel O'Higgins. Una plaza grande, chiquillos, es la plaza central que tiene Viña. Una que tiene muchos árboles, que tiene una pileta. La plaza principal de Viña, esa es la Plaza Vergara. ¿Ya? Si ustedes miran la Plaza Vergara, sí, ya. Si ustedes miran hacia la cara que da al teatro, si tú estás parado en la plaza, hay una cara que da hacia el teatro, una que da hacia un bloque de departamento, una que da hacia otra plaza más chiquitita que te lleva a lo que es el Falabella y Ripley, y la otra que te va hacia el Hotel O'Higgins. La que da hacia el teatro, por ese costado, hay un cubo que dice Vox Populi. Y te dices, ¿qué tiene que ver ese cubo? En ese cubo, en esta época te podías subir y decir lo que quisieras. Y eso, en el fondo, ¿por qué se hizo? Es como la voz del pobre, el lugar donde tú te podías subir y manifestar tu voz. ¿Ya? ¿Qué simbolismo tiene? Que ahí tú estabas protegido y tus derechos te protegían. De que tú podías subirte ahí y decir lo que quisieras. Si querías gritarle algo al alcalde de turno, le gritabas. ¿A qué va eso? Eso te demuestra que hay un aumento en las libertades de las personas. Podemos comenzar quizá a criticar la autoridad, verla de manera diferente. ¿Ya? Un segundo aspecto que surge tiene que ver con la incompatibilidad parlamentaria. ¿Qué es algo incompatible, chiquillos? ¿O qué entienden por incompatible? ¿Que no pueden estar juntos? Ya que no pueden estar juntos, que no son iguales, ya. Eso sería más bien diferente. ¿Ya? Bien, ¿qué en el fondo? La incompatibilidad parlamentaria lo que establece es que yo no puedo ser ministro y parlamentario al mismo tiempo. En esta época se podía dar de que yo fuera senador o diputado y al mismo tiempo fuera ministro. Eso evidentemente genera un conflicto de interés. Porque recuerden que el Ejecutivo manda ley al Legislativo para que se apruebe. Y si tengo mucha gente, muchos senadores, por ejemplo, que son ministros, bueno, van a aprobar la ley siempre. Y no va a existir en el fondo esta idea de analizar la ley, ver si es compatible, si es útil y cosas por el estilo.
Así que se establece esta idea de la incompatibilidad. En el fondo, como decía la Marisol, que no pueden estar juntos al mismo tiempo. ¿No? En este caso yo no puedo ser ministro o subsecretario y congresista al mismo tiempo. De hecho, no puedo tener no puedo tener dos cargos al mismo tiempo. ¿Ya? Después esto se amplía la incompatibilidad. De hecho, yo no puedo ser alcalde y ministro. Por ejemplo, cuando hay ministros que son nombrados, alcaldes que son nombrados ministros, ellos tienen que dejar el cargo de alcalde y pasan a ser ministros. Lo mismo ocurre cuando un diputado o un senador pasa a ser ministro. De hecho, lo que ocurre es que ese senador o diputado deja su cargo y pasa a ser ministro. O sea, no puedo ejercer los cargos al mismo tiempo. ¿Ya? ¿Qué más se establecen? Reforma al Parlamento, chiquillos. Hay una reforma que se establece los quórums mínimos, ya. ¿Alguien sabe lo que es quórum? ¿Cómo? Lo necesario para poder aprobar algo. Ya, sí, bien, esa es la idea, está bien la idea. ¿Ya? Yo preguntaba por quórum para que me dijeran cantidad, pero bien, lo que tú dijiste está bien. ¿Ya? Es que en el fondo se establecen las cantidades mínimas para que la asamblea, para que la sesión del Congreso funcione. Antiguamente no existía un quórum mínimo. ¿Ya? O sea, podía aprobar con supongamos, había un diputado o un senador y se tiraba la votación del proyecto de ley, ese voto valía y chao, y se aprobaba. ¿Ya? Eso cambia, no se dice, tiene que haber tal cantidad, hasta como en la actualidad. Tiene que haber un mínimo para sesionar. De hecho, hay veces en los cuales comisiones del Congreso o el Congreso Pleno ha tenido que cancelar la sesión porque no hay congresistas. Supongamos, se vota una ley súper importante, pero que afecta a un grupo, ese grupo se podía retirar y impedir que se votara la ley. Chiquillos, los micrófonos, por favor. Lo cual es una práctica nefasta, pero se aplica. ¿No? Y también se establece una proporción entre diputados y senador. Se establece que por cada senador van a haber 3 diputados. Eso significa, supongamos, si un congreso tenía 20 senadores, serán 60 diputados, y así. Se establece una proporción de 13 a 1. Una razón por donde de 13 a 1. Supongamos, si al final son 30 senadores, serán 90 diputados. ¿No? Y de esa manera, ¿qué se logra? Que haya cierta proporcionalidad en cuanto a cuántas personas van a conformar lo que es el Congreso. ¿Ya? Porque antiguamente no existía ninguna norma que lo estableciera. Quizá podríamos tener, no sé, 20 senadores y 200 diputados. ¿Cachai? Se estableció cierta proporción, se tomó como referencia a los diputados, principalmente decir que por cada 3 diputados va a haber un senador. ¿Ya? Y evidentemente aquellas circunscripciones, distritos, no recuerdo cómo se llamaban en esta época, que tengan más gente va a tener más diputados y por lo tanto más senadores y más representación. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día, por ejemplo? Hay distritos, de hecho, en Chile diría eso como un sistema de distrito y circunscripción. La circunscripción, si no me equivoco, funciona en base a los distritos son más chicos que las circunscripciones, los distritos son para diputados y las circunscripciones son para senadores. ¿No? Así. Es un sistema bien enredado el que tenemos acá. ¿Ya? Así, pero quédense con la idea de que se establece una proporción. Otro elemento clave es que se limitan las facultades extraordinarias del presidente. El presidente, originalmente en la Constitución de 1833, tenía muchas autoridades. Por ejemplo, podía declarar estado de sitio sin pedirle permiso a nadie, lo podía extender de manera autónoma, podía hasta nombrar cargos eclesiásticos en un primer momento. Muchas libertades se le fueron quitando. Por ejemplo, el estado de excepción constitucional, por ejemplo, un estado de sitio, un estado de catástrofe, un estado de guerra, ¿ya? Podía ser extendido al máximo de 1 año y no podía pasar de 1 año. ¿Ya? Piensen que nosotros, por ejemplo, en la actualidad, hola, Byron, recuerda que no puedes comer la sala, Byron, así que la bebida la guardo, igual. ¿Ya? Por ejemplo, chiquillos, un ejemplo de esta idea del límite de las atribuciones extras que tiene el presidente.
En la actualidad, cuando el presidente quiere renovar o quiso renovar el estado de catástrofe en el cual, o el estado, creo que era estado de catástrofe en el que estábamos, debido al coronavirus, tú tienes que pedirle permiso al Congreso, y eso se establece en esta época. Porque antes de esta época, antes de la reforma de la Constitución de 1833, eso no era así, y en el fondo el presidente podía extenderlo lo que quisiera. O sea, si se me daba la gana, podía estar todo mi gobierno en estado de guerra, aunque no hubiese guerra, porque yo lo decía. Acá no. Desde aquí se establece que es necesaria la aprobación del Congreso, y eso se mantiene hasta el día de hoy. ¿Ya? Y por último, también se establecen o se norman, mejor dicho, los procesos para poder realizar una acusación constitucional o una interpelación. ¿Ya? Las acusaciones constitucionales son una herramienta que tiene el Poder Legislativo para hacer un juicio político a una autoridad del Ejecutivo u otra autoridad, acusando por lo general un abandono de deberes o una falta de la Constitución, a lo que se establece que son sus funciones. Y la interpelación tiene que ver más bien con una especie de citación, ¿ya? Quizá la figura que más a ustedes les puede hacer sentido es como cuando citaban a tu apoderado, decían, pásame su agenda, voy a hablar con su apoderado. Voy a hacer como una interpelación. Y la citación va a ser con usted. Y el profe, digamos, y cuando llegaba el momento, decía, llegaba el profe como sonriendo, me presta el libro ya fulano de tal, y iba con el libro y decía, vamos, venga, vamos a hablar con su mamá, o con su papá, o que fuera tu tutor. Y ahí sentado. Una interpelación. Oye, ya, pero ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué le tiraste un avión encendido a tu compañera en el pelo? No, tío, es que estoy dando un ejemplo. Claro, porque me miró feo. Y ahí viene el proceso de la interpelación, que este día debe ser pregunta y respuesta. Es como una especie de interrogatorio, ¿ya? La interpelación. De hecho, la figura tanto de la interpelación como de la acusación constitucional siguen existiendo hasta el día de hoy, se siguen utilizando, chiquillos, y son facultades exclusivas del Poder Legislativo, ¿ya? ¿Dudas, consultas, preguntas, inquietudes que tengan, chiquillos? ¿No tienen dudas, consultas, preguntas, querubines? Ya. Bien. Si no hay preguntas, avanzamos. Tienen un par de dibujitos, chiquillos, por ejemplo. A la izquierda, bueno, una clásica representación de lo que son las libertades, lo que nosotros entenderíamos como libertad individual, ¿ya? Por ejemplo, ¿por qué sale un teléfono, un lápiz y un micrófono? Porque son instrumentos que tenemos para comunicarnos, para expresar una idea, una duda, una pregunta, una inquietud, una crítica, ¿ya? Y eso tiene que ver con la libertad de expresión, pues, chiquillos. Nos podemos publicar, por ejemplo, a través del teléfono puedo publicar un meme haciendo una crítica a alguien. Recuerden todos los memes que salieron con Piñera, con Chadwick, con Mañalich, lo que han salido con Enrique París por el manejo de la pandemia y cosas por el estilo. Eso en el fondo es manifestar algo, una crítica, un apoyo, ¿ya? También puedo ocupar una tribuna pública, por ejemplo, si tengo un programa de televisión, un programa de radio, tengo una columna de opinión, ¿ya? Puedo hasta mandar una carta, chiquillos, manifestando mi interés sobre algo. De hecho, todavía existe la facultad que tenemos los ciudadanos de poder mandar una solicitud a nuestro representante, que es un parlamentario. O sea, yo podría escribir una carta, juntar firmas y llevarla y decir, mira, esta es la propuesta que tenemos y queremos que tú la promuevas en el Congreso. Se puede hacer, ¿ya? Por ejemplo, la capacidad de organizar un partido político, una agrupación, un colectivo. Todo eso tiene que ver, chiquillos, con las libertades individuales que se obtienen, ¿ya? Y ahí están los congresistas, ¿ya? Eso, si no me equivoco. Esa foto es bien vieja porque está esta la Andrea Molina de diputada, y la Andrea Molina dejó de ser diputada hace mucho tiempo, ¿ya? Pero fíjense que cómo votan. Todavía en algunos casos se vota con la mano, como apoyo o rechazo frente a algo, ¿ya? Y hay uno con el teléfono ahí, tipo Byron o Eduardo, que está con el teléfono en la mitad de la sesión del Congreso, y están con el teléfono en la mitad de la clase. Yo no sé por qué cada vez tengo que decirle, ¿tenía el teléfono recién? No, pero ya. ¿Ah? Ahí está el tipo con el teléfono en la mano. Mira, es como ustedes. En vez de estar pescando la clase y tomando apuntes, están con el teléfono en la mano. Así que saquen el cuaderno y hagan producir su brazo y escriban, ¿ya?
A menos que tenga que ir a pedir nuevamente a la policía de allá que venga adelante y les diga ya pasen los teléfonos. Chiquillos. Así que decidan por su cuenta. Bien. Ahora bien, también se hicieron reformas al sistema electoral, chiquillos, a cómo se votaba en esta época. ¿Ya? Y este fenómeno también es bastante interesante. ¿Ya? ¿Por qué se hicieron estas reformas? Se intentaron eliminar los vicios que existían en la época, todos los problemas que existían en la época. Por ejemplo, era bastante común que hubiera fraude. Recuerden que fraude tiene que ver con armar un montaje para mostrar una mentira, algo que no es. Quizá todos los votos, por ejemplo, supongamos, vale, aquí tengo 3 presenciales. Vamos a suponer que 2 de ellos eran candidatos a ser presidente de la República. Ya tenía el Felipe y el Byron siendo candidatos para ser presidente de la República, ejemplo, ¿ya? Y yo era del partido del Byron y todos los votos venían a nombre del Felipe. Pero yo empezaba a leer Byron, y lo rompía, Byron, lo rompía, ¿cachai? Y nadie sabía que había votado por otra persona. Eso es un fraude, eso es un montaje para lograr un objetivo, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué otra estrategia se ocupaba? Que la urna con votos se perdiera. Hubo un meme hace unas cuantas elecciones atrás, o un momento que un tipo se iba llevando la urna para la casa. Y yo pensaba que tenía que irme para la casa, y se iba con la urna con votos para la casa, ¿ya? En esta época, hablamos del siglo XIX, volviendo al pasado, era bastante normal, era bastante común que se perdiera en el fondo para afectar el resultado de la votación. Se perdió una urna con votos y aparecía otra urna con votos para otra persona. Y ahí ocurría el cambio de votos. O más descaradamente, en algún momento quizás se abrían las urnas, cuando nadie está ahí, se abría la urna y se echaban más votos. Y estaban todos marcados antemano por un candidato. Y así generar que esta persona ganara. Era bastante común también la suplantación de identidad. No sé, imagínense votar 2, 3, 4 veces por la misma persona. Supongamos, voy a la mesa 1 y voto por Byron Guerrero Pérez. Los 2, Byron Pérez. 3, Byron Pérez. 4, Byron Pérez. Y voté 4 veces por la misma persona. ¿Por qué? Porque suplanté identidad. Quizás yo fui con un carnet que decía Eduardo Gutiérrez, Felipe Amoros. ¿Amoro o Amoros? ¿Amoro? Amaro. Aquí lo escriben Amaro, sí, tenemos otro. Felipe Amaro. Siempre me confundo, chiquillos, con los que llegan al final. ¿Ya? Felipe Amaro, y fui a votar por Sebastián Alvarado, también fui a votar por Estefano Serrano, ¿cachai? Voté por 4 personas diferentes. Era muy normal, porque no existía algo como el registro civil, con un RUT asociado, no existía como un... O sea, existía un RUT, pero no existía como algo que fuera una estrategia antifraude. No es como hoy en día que tú vas con tu cédula, tienes que firmar, tu firma tiene que coincidir con la cédula, ya vas con una foto, además tu carnet va acompañado con una foto para que no pueda ir con otra persona. O sea, hay una serie de mecanismos que se buscaron desarrollar. Y por último está el cohecho. Y el cohecho es la acción de comprar votos, supongamos. Yo voy donde el Byron Pérez y le digo, Byron, te ofrezco 10 paquetes de Dorito a que... ¿Ah? Espera, déjame terminar el ejemplo. Supongamos, aquí yo tengo al Byron Pérez acá y le digo, Byron, necesito tu voto para ganar. Te ofrezco 10 paquetes de Dorito para que votes por mí. Y en esa época te daban un comprobante del voto, o sea, tú tenías que llevar una prueba. Si yo te decía, ya, te voy a pagar por adelantado 2 paquetes de Doritos y los otros 8 te los paso cuando me muestres que el voto lo pagaste por mí. Ya. Byron iba, votaba por mí, o iba con un voto que yo había marcado de antes y lo metía a la urna. ¿Listo? Ya, Byron. Pásame el voto en blanco que te pasaron. ¿Listo? Toma, tienes 8 paquetes de Doritos. Y así es así. O sea, quizás no era con paquetes de Doritos como se compraba, quizás se compraba quizás a través de una cabeza de ganado, zapatos chiquillos, ropa, comida. Éramos tan pobres que te podía comprar quizás con un pan con chancho. ¿Ya? A ese nivel de pobreza estábamos. ¿Ya? ¿Cómo se hizo en el fondo para evitar esto? Se le quitó el control del proceso electoral a los municipios. ¿Ya? Hasta esta época, hasta la década de 1870, los municipios controlaban los procesos electorales. Por lo tanto, si el alcalde era de mi cercanía política, iba a arreglar la votación, iba a hacer todos estos elementos, todos estos chanchullos ilegales, con la intención de beneficiarme. Para eso pasó, en el fondo, a una junta de contribuyentes que viene a ser un precursor de lo que es hoy día el CERVEL, el servicio electoral, ¿ya? Que es quien lleva a cabo el proceso eleccionario. Quizás los que han votado ya, los que son mayores,
sabrán que en el fondo, porque lo han vivido, que todo el proceso de las elecciones es llevado a cabo por una institución independiente, que es el Servicio Electoral, o el CERVEL, quien se preocupa de que todo esto funcione en norma y evitar todos esos vicios. ¿Cómo lo hacen? En la actualidad, por ejemplo, las urnas van selladas con un sello especial y si el sello se rompe, esa urna no se puede usar. De hecho, en la actualidad son unas cajas plásticas, estas cajas plásticas grandes, que van amarradas con unas bridas plásticas, con unas amarras, que tienen un número asociado. Un número que es único. Porque un número de registro se lleva de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hacia adelante. Y son correlativos muchas veces. ¿Ya? De hecho, se tiene, por ejemplo, un registro, una acta de libro que te dice, vamos a suponer, Sebastián Alvarado, y sale, tengo asociado un número, además de mi root, una mesa que está asociada a ese número, que está asociada a una comuna, a una escuela, bla, bla, bla. Y yo, cuando voto, firmo. Y cuando tengo que ir a votar, tengo que pasar mi cédula, en este caso tengo que bajarme la mascarilla, hacer eso, para que vean que mi cara coincide con la foto. Cuando no está la mascarilla por medio, ven mi cara, el tipo se parece al de la foto. Firmas, ¿ya? Y la firma tiene que coincidir, o ser bien similar, ¿ya? Y te pasan el voto. De hecho, a mí me pasó como vocal de mesa que una persona, la foto no coincidía con la foto que estaba, o sea, la foto de la persona no coincidía con la persona. Era como muy, muy diferente. Y dije, compadre, ¿qué le pasó? Patricia, dime. O sea que el voto secreto no es tan secreto. En esta época no, en la actualidad sí, porque si bien tiene asociado, o sea, en el fondo se sabe en qué mesa tú votas, pero no se sabe por quién votas, porque tu voto trae un número de serie, pero ese número de serie se corta antes de, ¿ya? Como se corta ese colillo con número de serie, yo sé que hay un número de serie que va asociado al voto que se te entregó a ti, pero como se le corta, después no sabemos qué voto es, de quién, ¿ya? Entonces ahí se convierte en un voto secreto. O sea, yo sé que quizá, por ejemplo, yo voté con el 000000025, ese voto se me entregó a mí. Y la colilla que se entrega, que se saca y se guarda que guardan los vocales, dice que ese voto correspondió a Sebastián Alvarado. Pero en la urna no hay nada que identifique ese voto. Nada. Así que el voto pasa a ser secreto. ¿Qué pasó? Tuvimos que ver la firma y la firma coincidía, así que le preguntamos qué pasó. No, mira, es que ¿cachai? Cirugía plástica y cosas. Ah, ya listo. Y después uno al final de su libro de acta coloca persona tanto, foto no coincide, indica que se hizo cirugía plástica. Y hay un registro de anotaciones. ¿Ya? O que la firma no te coincide. La foto coincide, pero la firma no. Es como, ¿qué pasó con el? No, es que la cambié. Y tú colocas, por ejemplo, persona tanto, número tanto de cédula, cambió firma. Y tú tienes que dejar todo eso registrado. Y eso evita que borren todas estas cosas. Hoy día, de hecho, cuando fueron las elecciones en 2 días, las salas donde quedaron guardadas las urnas con votos fueron selladas. Se les colocó un sello con una cinta especial que si tú la retiras deja una marca. Por lo tanto, era imposible romper ese sello. Además que había militares custodiándolas que estaban fuera, se quedaba gente de de todos los partidos políticos cuidando que nadie ingresara, o sea, un proceso hiper mega seguro. Y hoy también es imposible comprar el voto, ¿por qué? Supongamos el ejemplo que yo te he dado en un comienzo del Byron Pérez, que yo le compré el voto con Dorito. Hoy en día, con el mecanismo, como existen los mecanismos, yo puedo decirle a Byron, te compro el voto por cambio de Doritos, pero yo no estoy seguro si el Byron votó por mí o no. Así que pierde el sentido ese día de comprar el voto. Y eso fue lo que todas esas medidas se crearon, chiquillos, para evitar esas malas prácticas. ¿Ya? Y también se buscó desterrar lo que era el caudillismo. Todas estas medidas que se tomaron tienen como intención desterrar el caudillismo. ¿Y qué es el caudillo, en el fondo? El caudillo es un líder popular y carismático, una persona que atrae a las masas, en el fondo, que la gente lo escucha hablar y le cree. Es esta persona que tú le compras el cuento de una. ¿Ya? Por ejemplo, ¿quién podría ser un caudillo, por ejemplo? Piensen en un deportista famoso que se tirara a la política, onda tipo Claudio Bravo. Claudio Bravo se tira para presidente de la República y cree que saca mucho más votos que muchos candidatos. Porque el tipo es un líder y trasciende una personalidad que la gente le compra, le cree el cuento. ¿Ya? No, fue un chanto. ¿Ya? Por ejemplo,
en la actualidad en la política no quedan estos líderes, no hay caudillo ya en la política. ¿Por qué? Porque el caudillo era una mala práctica, porque el caudillo gobernaba por lo general para él y sus cercanos. No tendría que gobernar por el bien común. ¿Ya? Existieron caudillos en la historia de Chile. ¿Saben quién podría ser considerado hasta cierto punto un caudillo? El alcalde Mella. Porque el alcalde Mella en Quillota gobernó casi 30 años Quillota, ¿ya? Y de hecho, aún dejando siendo independiente, saliéndose de su partido histórico, el candidato que él apoyó salió alcalde y ganó por paliza. Porque Mella movió las masas para que fueran a votar por él, les dijo abiertamente, voten por él. Él es como mi continuidad. Y la gente le creyó. Eso es lo que logra un líder carismático que mueva las masas. Es un líder a escala chiquita, evidentemente. ¿Y cómo mueve a las masas? Siendo el médico simpático, que atiende a domicilio, que regala remedios cuando tú lo vayas a ver, y te dices, mire doctor, ¿sabe qué? Te refiero a otra cuestión. Me tengo para comprar remedios. Y va y tiene esa caja de muestras médicas. Toma, ya tiene muestras médicas como para un año. Toma, ahí tenés. De la da. Eso en el fondo genera un líder carismático. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otro? ¿Está ahí, chiquillo? ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud que tengan? De hecho, paréntesis, el sistema chileno es uno de los más transparentes en América y en el mundo, chiquillo, en cuanto a la votación. El actual. Es reconocido mundialmente, chiquillos, por lo rápido que salen los resultados. De hecho, nos dicen que nosotros nos demoramos, ¿cuánto? Unas 2, 3, 4 horas, chiquillos, en tener el resultado de una elección presidencial. En Estados Unidos son semanas. Porque el sistema es engorroso. Aquí el sistema una cosa en la cual somos eficientes los chilenos es en esto. En ir a votar. Somos eficientes para hacer todo el sistema rápido. Yo te lo digo porque fui vocal de mesa. Es súper rápido. Así. Chao. En un par de horas tenéis todo listo. Ya. ¿Qué otros cambios ocurrieron? Ocurrieron cambios en lo que se va a entender como ciudadano de pleno derecho. Es decir, un ciudadano que puede participar votando y también puede ser electo como autoridad. Sigue siendo exclusivamente para los varones este proceso. Entre 1930 y 1950 recién va a ocurrir lo que es el ingreso de la mujer en la política como ciudadana de pleno derecho. Se le sigue exigiendo saber leer y escribir. Por lo tanto, el analfabetismo, que era mayoritario en Chile, hacía que fuera un grupo muy pequeño de gente que pudiera votar. Las edades que se establecieron fueron: si eras soltero, 25 años; si eras varón, si eras casado, 21 años. ¿El porqué de la diferencia? La verdad que no lo entiendo. Tiene que ver quizá porque en esta época se entendía que cuando uno tenía que casarse joven, y si no te casabas joven era como que era medio, no sé, como que se te pasó la micro, así como que ya fue el amor, ¿cachai? 25, porque todavía no estás sentado. Se entendía que en el fondo cuando uno formaba una familia, ya era que había llegado a la madurez. O sea, era lo suficientemente maduro para formar una familia, era lo suficientemente maduro para tomar una decisión. Lógica de la época. En cambio, ser soltero no. ¿Ya? Lo que sí se elimina, chiquillos, es el requisito de tener una propiedad. ¿Ya? Que también era muy poca gente la que tenía acceso a una propiedad, a tener una casa, a tener una parcela. ¿Ya? Eso fue lo que se eliminó, y esa eliminación, solamente la eliminación de ese punto ya aumentó bastante el universo de gente que podía, en el fondo, votar. A pesar de que seguía siendo bastante reducido. ¿Ya? De hecho, aquí abajito, bueno, los que están acá presenciales no lo pueden ver porque lo tapo yo y porque está esta estructura plástica, pero voy a moverme un poquito, quizá ahí lo pueden ver. Ahí tiene un ejemplo de chanchullo, chiquillos. La platita por debajo de la mesa. Lo que yo te ejemplificaba con Doritos, ahí está en la realidad. Antiguamente también existía la compra de votos por plata, en el fondo, o apoyar a tal persona por plata. Eso es cohecho, es comprar algo o puede ser considerado también un fraude. ¿Dudas, consultas, preguntas, inquietudes que tengan, chiquillos, antes de avanzar? Bien. Bueno, vamos a hablar de esto, chiquillos, y probablemente vamos a quedar hasta acá por hoy día. Nos queda mucho que avanzar, así que probablemente el día jueves vamos a avanzar más rápido. Pero el día martes vamos a avanzar más rápido. Que son las leyes laicas. Las leyes laicas, chiquillos, fueron 3.
que fueron las leyes de cementerios, que fue aquella que estableció que toda persona tenía derecho a una digna sepultura, es decir, había una diferencia de ser católico o no ser católico para ser enterrado en un camposanto. ¿Ya? El registro civil, que establece que todo nacimiento, defunción y o matrimonio debe estar notificado e inscrito en la institución. De hecho, por eso cuando tú naces te van a inscribir al registro civil y te inscriben con un nombre. Por ejemplo, que alguien se llame Eduardo Samuel Gutiérrez Sepúlveda, fue porque le fueron a inscribir al registro civil. Y cuando te fueron a escribir, ya, ¿cómo se va a llamar el niño? Dijeron Eduardo Samuel Gutiérrez Sepúlveda. Listo. Y lo inscribieron y te asignaron un número, un RUN, que es un rol único nacional. Es RUN, no es RUT. El RUT es tributario, son para las empresas. Las personas tenemos RUN, rol único nacional. Que en el caso del Byron, por ejemplo, comienza con 21 millones, para adelante. Y el mío es 16 millones, para adelante. Esa es la diferencia. ¿Por qué se le dice RUT entonces? Porque por lo general estamos acostumbrados a hablar RUT y RUN de lo mismo, pero en realidad se tiene que diferenciar. De hecho, si tú miras tu carnet o tu cédula, va a ver que dice RUN. ¿Ya? Y por último está el matrimonio civil, que establece que el único vínculo válido entre dos personas va a ser aquel que se haga frente a un ministro del registro civil. ¿Ya? Desde aquí en adelante, el matrimonio por iglesia pasa a ser meramente simbólico. El matrimonio por iglesia tiene cero validez para el Estado chileno. El único que tiene validez es el matrimonio civil. Aquel en el cual tu imputado unos testigos, hay un ministro del registro civil que dice sí, bla, 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 se casaron, felices por siempre, y te pasan una libreta de matrimonio. En la libreta dice, esta persona está casada con esta persona. ¿No? ¿Por qué se hizo eso? Principalmente, chiquillos, para limitar el control que tenía la Iglesia Católica. Porque antes de que ocurrieran estas leyes laicas, los funerales o toda aquella defunción se registraba en los registros parroquiales, los bautismos se registraban en los registros parroquiales y se vio como un registro de nacimiento, porque todo niño estaba bautizado bajo la fe católica, ¿ya? Los matrimonios pasaron a estar a cargo del registro civil, el matrimonio civil, y los nacimientos y muertes también pasaron a estar a cargo del registro civil, ¿ya? Y eso sigue siendo así hasta el día de hoy, ¿ya? Y esto sí que va a ser lo último que vamos a hablar, chiquillos, que tiene que ver con la economía. Lo que tienen que entender, chiquillos, en términos generales, es que la economía continúa las estructuras de los gobiernos conservadores, de la época previa. Por eso no hablamos tanto de la economía en los gobiernos conservadores, chiquillos, porque en realidad no cambia, ¿ya? En relación a los liberales. ¿Qué es lo que ocurre? Mantenemos, chiquillos, el comercio del trigo hacia el exterior, ¿ya? A nivel de minería, la minería de plata se mantiene. De hecho, durante el siglo XIX, Chile tuvo grandes yacimientos de plata. Y aquí vienen los elementos nuevos, que es el carbón, que se encuentra en Lota y el Coronel, carbón mineral, un carbón que se extrae de una mina de cobre, ¿ya? Y también, chiquillos, lo que tenemos como cambio es que adquirimos el salitre después de la Guerra del Pacífico, ¿ya? Eso en cuanto a minería, y a nivel portuario, Valparaíso se consolida como uno de los principales puertos del mundo, porque todavía no existía el canal de Panamá. Por lo tanto, para cruzar del Atlántico al Pacífico, del Pacífico al Atlántico, había que pasar por el estrecho de Magallanes. Por lo tanto, tenías que sí o sí recalar en Valparaíso para reabastecerte, lo cual convirtió a Valparaíso en un puerto de importancia mundial. ¿Ya? Chiquillos, voy a quedar hasta acá, y antes de terminar la clase les quiero mostrar la pregunta esencial. Dice: ¿de qué manera podemos relacionar la pacificación de la Araucanía con la migración alemana que llega a Chile a mediados del siglo XIX? Esto lo vamos a ver, chiquillos, la clase de mañana, ¿ya? Cuando hablemos de cambios territoriales. Así que, chiquillos, sorry porque quizá por lo último fue un poquito más apurado. Sorry también por apurarme, también por eso fue lo que quería decir, chiquillos. Por los problemas al comienzo, de problemas de audio y todo el tema.